dice ahí, o separar a un movimiento complejo en sus movimientos simples. Analizando a cada uno de estos movimientos simples por separado, y luego, una vez que hemos estudiado cada uno de estos movimientos, sumar los efectos de los dos. Entonces, dicho de otra forma, el concepto del método del movimiento relativo lo que hace es permitirnos analizar a un movimiento complejo como si fuera la suma de dos movimientos simples. Uno que es la traslación y otro que es la rotación, en forma separada. Y una vez que lo hemos estudiado, sumamos los dos efectos. Esto es algo que podría compararse con el estudio de la mecánica. Nosotros vimos que al principio que la mecánica estaba formada por distintas partes, ¿sí? Que era la geometría, que era la cinemática y que era la cinética. Donde la geometría nos define la posición, la cinemática nos da, ¿qué cosa? El movimiento de los cuerpos sin importar la causa que lo producen. O sea, determinamos parámetros como la velocidad y la aceleración, ¿sí? Sin importar las causas que han producido esas velocidades o esas aceleraciones, o esos cambios en velocidades y aceleraciones. Y finalmente estudiamos la cinética, donde ¿qué es lo que es la cinética? Es el estudio del movimiento introduciendo las causas que lo producen. ¿A qué? A las variaciones de los movimientos, que son las fuerzas. Esto ocurre en los fenómenos físicos de la vida real. ¿Esto ocurre en forma separada? No. Todo ocurre al mismo tiempo. El cambio en el movimiento de un cuerpo, de una pelota que es golpeada con el pie, cambia su velocidad, cambia su dirección, ¿en función de qué? De una fuerza que se le ha imprimido, y esto está sucediendo a la vez. El que nosotros separemos en cinemática y en dinámica es a los efectos de hacer más sencillo nuestro estudio. Esto es exactamente lo mismo. El separar el movimiento complejo en dos movimientos simples, analizando cada uno de los movimientos por separado y después sumar los efectos, es una manera de que nuestro estudio en cuanto al movimiento total del cuerpo sea más sencillo. Bien. Para llegar a hacer este análisis, como ya lo hemos expresado anteriormente, vamos a hacer uso de sistemas de referencias. Y ya hemos definido de alguna manera que vamos a tener un sistema absoluto respecto del cual nosotros vamos a referenciar el movimiento final del cuerpo, finalmente todo el movimiento del cuerpo. Ese sistema absoluto, que también se llama fijo o inercial, ¿sí? Será el sistema respecto del cual, como acabo de decir, vamos a referenciar finalmente el movimiento total del cuerpo. Y todo lo que midamos con respecto a él, como ya lo hemos dicho varias veces, que sería la posición, la velocidad y la aceleración, tendrá carácter absoluto. Además, vamos a considerar, para poder realizar este concepto, poder llegar a aplicar este concepto, vamos a generar un sistema relativo, que ya hemos hablado también un poquito anteriormente, pero que aquí ya le estamos dando el porqué de la utilización de dos sistemas de referencia. Este sistema de referencia designado como X1 y 1Z1, llamado relativo, local, móvil o auxiliar, ¿sí? Es un sistema que se coloca adherido al cuerpo, ¿no? Y el origen de ese sistema auxiliar, que sería este punto O1,
se hace coincidir con uno de los dos puntos, el A o el B. En este caso se ha hecho coincidir con el punto A, o sea que O sub 1 coincide con el punto A, que son los dos puntos, A y B, son los dos puntos que me definen a este cuerpo como cuerpo rígido. Es este segmento que pertenece al cuerpo, como ya lo hemos también definido antes, y que me da la posibilidad de dar la posición tanto lineal como en ángulo, la orientación angular de este cuerpo, cuando este cuerpo va moviéndose en el plano o en el espacio. Bien, en este caso que estamos analizando ahora, este sistema auxiliar X1 y 1, que está colocado en el punto A, ese punto cuando el cuerpo se mueve de la posición 1 a la posición 2, si ustedes ven, el sistema auxiliar X1 y 1 ha mantenido su posición angular, es decir, que este sistema auxiliar solamente se ha trasladado al pasar el cuerpo de la posición 1 a la posición 2. ¿Sí? Es decir, que nosotros lo que le permitimos a este sistema auxiliar, decimos que la propiedad que tendría este sistema auxiliar, que hemos considerado fijo al cuerpo, pero fijo, colocado en el punto A, no puede rotar con el cuerpo, sino que solamente puede trasladarse, y es el cuerpo el que puede rotar respecto de este sistema auxiliar. ¿Sí? Como ya sabemos, todo lo que se mide a partir del sistema auxiliar tendrá carácter relativo, por lo ya dicho. O sea, este es un sistema que está colocado dentro del cuerpo y sirve para definir la posición de cualquier otro punto, por ejemplo el punto B, respecto de este punto A, que es el punto que se toma como base, donde hemos colocado el sistema relativo. Bien, como ya sabíamos, la posición del punto A y del punto B están definidas en función de mi sistema absoluto, que es el sistema fijo, que tiene como origen el punto O. Y los vectores que posicionan al punto A será este RA, y el de B será este RB. Y estos dos vectores son los que hemos denominado siempre los vectores absolutos, que posicionan absolutamente al punto A y al punto B respecto de mi sistema fijo. Ahora, dentro de mi sistema auxiliar, la posición de cualquier punto del cuerpo respecto de este que he tomado como referencia estará dado por este vector, que es el conocido vector RBDA, que es un vector relativo que me dice la relación de B respecto del punto A. Bien. Desde la posición 1 a la posición 2, ¿sí? ¿Qué podemos observar? Que el cuerpo ha pasado de una posición angular definida por este vector, por la posición angular de este vector RBDA, que está formando un determinado ángulo con respecto a uno de los ejes, a la segunda posición donde ese mismo vector, ahora forma otro ángulo respecto del mismo eje, el cual se ha mantenido, disculpen que sea tan reiterativo, pero es importante, el sistema auxiliar se ha mantenido paralelo a sí mismo. Lo que ha variado es la posición de este vector respecto
de la primera a la segunda posición respecto de mi sistema auxiliar. Lo otro que tienen que ver es que tanto A como B, ¿sí?, de la primera a la segunda posición, han mantenido su distancia. Por lo tanto, este vector RB de A, ¿sí?, es un valor que en módulo es constante. ¿Por qué es esto? Porque tanto A como B son puntos que pertenecen al mismo cuerpo. O sea, yo estoy analizando en este momento el movimiento de rototraslación de un cuerpo cuando los dos puntos respecto de los cuales o a través de los cuales yo estudio el movimiento de este cuerpo son puntos que pertenecen al cuerpo. Soy categórico en esto porque después el segundo caso van a ver que eso no se va a cumplir. ¿Ah? Bien, ¿qué necesito además para poder hacer este análisis? Y necesitaré conocer algunas variables, porque básicamente yo lo que quiero determinar es la velocidad, la aceleración que va a tener este punto. Pero para poder llegar a eso, y deberé tener algunos datos. Justamente, esta velocidad de A y esta aceleración de A son las velocidades correspondientes del punto A, que es el origen, que es donde hemos puesto nuestro origen del sistema auxiliar. Por lo tanto, nosotros vamos a conocer, para poder plantear este problema, las velocidades, las aceleraciones, la posición, etcétera, de este punto A. Por eso es que nosotros hemos elegido colocar al sistema auxiliar en un punto del cual conozcamos algo. O sea que este método necesita, nosotros cuando ubiquemos este sistema auxiliar, lo vamos a hacer en un punto del cual se conozca algo. Bien. Antes de seguir y perdamos esta gráfica, aunque podemos volver, veamos que los vectores RA y RB, que posicionan, como ya dije, absolutamente al punto A y al punto B respecto de mi sistema absoluto, cuando ha pasado el cuerpo de la primera posición a la segunda, han variado tanto su longitud como su orientación angular, lo cual quiere decir que estos vectores van a variar en el tiempo. Si van a variar en el tiempo, y sabemos que la derivada nos va a dar una velocidad. Entonces, esto va a expresar una velocidad de B y una velocidad de A, para que se lo acuerden. Y además, va a pasar algo con este vector, dentro de este sistema auxiliar, que es lo que vamos a analizar. Bien. Bien. Entonces, el análisis comenzaría por determinar la posición de este cuerpo, o sea, por la parte primera de la mecánica, que es la geometría. Entonces, yo voy a posicionar al punto B, lo podría posicionar a través de este vector RB, pero hemos dicho que el método del movimiento relativo va a utilizar llegar a B a través de dos vectores. Uno, que es la posición de A como punto base, y desde ahí mirar a B, ¿sí?, desde este punto A. Por lo tanto, la ecuación que representaría la geometría sería que la posición de B es la posición del punto A más la posición de B respecto del punto A. Bien. Ahí está lo que yo el vector RA posiciona el punto A con respecto al sistema fijo, el B posiciona el punto B, ¿sí?, y de manera absoluta. Y el vector RBA posiciona el punto B respecto de la, que es el origen del sistema móvil, ¿sí?, y en forma relativa. Bien. La búsqueda es encontrar la velocidad que tiene este punto
con respecto a mi sistema absoluto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar la ecuación anterior. Entonces será la derivada de RB respecto de t igual a la derivada de RA más la derivada del vector relativo respecto del tiempo. Bien. Lo que hay que analizar básicamente es qué está pasando con este vector dentro de mi sistema auxiliar. ¿Sí? Entonces, ese vector RB de A va a tener dos componentes. Yo tengo que siempre volver. O sea, fíjense, este vector RBA tendrá una componente que será este valorcito chiquito sobre X1 y una proyección sobre el eje de las Y. Para este caso, ahí se lo muestra con la flechita roja. Y para este caso, yo voy a tener que este vector que está en otra posición va a tener otra proyección, otro valor de proyección sobre el eje de las X, y otra proyección, otro valor de proyección sobre el eje de la Y. Ahí se lo está indicando los vectores, acá en rojo y acá en ocre. ¿Sí? Bueno, a eso me refiero cuando decimos que RBDA va a tener una componente que se llama RBDAX según Y y RBDAY según J. En este caso, donde fíjense, ¿quién va a ser, quiénes son los vectores? ¿Quién es Y y quién es J? ¿Quién es Y? Ya lo hemos venido diciendo desde antes. ¿Quién es Y y quién es J? Y y J serían los vectores, los versores correspondientes. El J al eje de las X, al eje de las Y, perdón, y el Y al eje de las X. Al eje de las X. Y sobre este sistema deberíamos tener un versor J1 y un versor X1. Acá estaría J1 y acá estaría J1, ¿sí? Y acá estaría I1, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que este sistema es paralelo al sistema absoluto. Entonces, acá sería más correcto que acá estuviera RBDA en función de I1 y J1, que lo vamos a hacer, lo vamos a corregir y lo vamos a colocar. Pero resulta que I1 y J1 en este caso son paralelos, entonces sería válido poder expresarlo en función de I y de J. De cualquier manera, el vector RBDA, que está definido en el sistema relativo, tendrá una componente sobre el eje de las X, ¿sí? Que este es el módulo de ese es el módulo, y al multiplicarlo por I hemos dicho que le da carácter vectorial a esta componente. Entonces esto así es un vector. Es la proyección de este vector sobre el eje de las X. Y este sería la proyección del vector en el eje de las Y. Entonces es el módulo por el versor que le da el carácter vectorial. Ahora, yo tengo que derivar este vector con respecto al tiempo para encontrar la velocidad. La velocidad de RBDA respecto del tiempo. Entonces, teóricamente, esto es la derivada de un producto, porque tanto el módulo como el versor pueden variar respecto al tiempo. Entonces sería la derivada del módulo por el versor sin derivar, más el módulo sin derivar por la derivada del versor, y lo mismo para el segundo sumando. La derivada por el versor más el módulo por la derivada del versor. Ahora bien, ¿qué sucede? Que hemos planteado al principio, y hemos planteado que cuando este cuerpo pasa de esta posición a esta posición, este cuerpo va a trasladarse y rotar.
pero mi sistema auxiliar, el que nosotros hemos fijado al cuerpo, este sistema mantiene su posición, o sea, se ha trasladado, ya sea rectilíneamente o curvilíneamente, no importa, pero se mantiene paralelo a sí mismo, sufre una traslación. Por lo tanto, los versores I y J mantienen su orientación angular. Si así es, entonces, ¿qué va a pasar con las derivadas correspondientes? La derivada de I1, de I o I1 respecto de T y de J1 respecto de T, o J respecto de T. Y van a ser ceros. Este valor va a ser 0 y este valor va a ser 0, ¿no? Por lo tanto, la derivada de RB de A respecto del tiempo va a quedar definida básicamente por las derivadas de los módulos. ¿Sí? Por los versores correspondientes. Entonces será esta derivada de la posición o de la componente de la posición en la dirección de X será la velocidad de B de A en la dirección de X, según Y, más la componente de la velocidad V de A y en la dirección de J. Y esto básicamente lo que me define es la que denominamos velocidad relativa de B respecto de A. Como dije anteriormente, los vectores posición tanto del punto A como del punto B, en la primera posición a la segunda posición, han variado también su módulo y su dirección. Por lo tanto, van a dar como resultado un valor de velocidad. Por eso, finalmente, la derivada de R de A va a ser B sub A y la derivada de RB de B respecto a T será la velocidad B. Quedándonos finalmente la ecuación que dice que la velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad relativa de B respecto de A. Bien. ¿Qué representa cada uno de estos términos? Es lo importante, lo que tenemos que tener claro. ¿Sí? Tanto la velocidad de B como la velocidad de A, por todo lo que hemos dicho antes, son velocidades absolutas. Son las velocidades del punto A y del punto B absolutas, de carácter absoluta. Es decir, yo las estoy refiriendo a mi sistema absoluto XY. A mi sistema absoluto XY. Es decir, esto está observado, estas velocidades observan a los puntos B y a los puntos A, o sea, por una persona, un observador, que está posicionado justamente en el origen de mi sistema absoluto, que es el punto O. Bien. B sub B va a representar ¿qué? Va a representar el movimiento absoluto de rototraslación del cuerpo. O sea, lo que va a indicar es el movimiento total que tiene el cuerpo. ¿Sí? La velocidad de B, de A, representa la velocidad absoluta del origen del sistema auxiliar. ¿Sí? Del sistema auxiliar. Y representa el movimiento de traslación pura del cuerpo. Es decir, cuando el cuerpo pasa de esta posición a esta posición, el punto A ha sufrido una traslación que está definida por un vector básicamente que va de este punto a este punto, y que sería la diferencia entre este vector y este vector. ¿No? Eso me daría la traslación pura del origen del sistema auxiliar. Y luego, dentro de mi sistema auxiliar, esta parte, que es la velocidad relativa de B respecto de A, es la velocidad relativa vista desde ¿quién? Desde el punto A, donde hemos puesto el origen de mi sistema auxiliar. Es decir,
en el punto O sub 1 tendríamos un observador, ¿sí?, que estaría viendo ese movimiento, el movimiento relativo, ¿no?, y que representa ¿qué cosa? La rotación pura del cuerpo respecto de mi sistema relativo. Entonces, si nosotros vamos a la gráfica, ¿sí?, desde mi sistema absoluto, desde el origen de mi sistema absoluto, yo veo todo el movimiento total, todo el movimiento total. Pero también veo la traslación. Ahora, la rotación del cuerpo la veo desde mi sistema relativo. O sea, a través de este método yo puedo ubicarme como observador en este punto y ver que el cuerpo solamente rota, no que se está trasladando. Yo, ubicado en este sistema, no voy a notar que me he trasladado de este punto a este punto, sino solamente voy a ver que este punto ha pasado de esta posición a esa posición. Es decir, mi cuerpo o el vector RBDA que define al cuerpo, finalmente, ha rotado un determinado ángulo. O sea, veo la rotación. Por eso es importante que mi sistema auxiliar, X1 y 1, mantenga su posición angular, porque si fuese así, si no fuese así, mejor dicho, si este sistema auxiliar no mantuviese su posición angular y rotase con el cuerpo, y imagínense que este sistema auxiliar estaría en esa posición, en esta posición, manteniendo este ángulo en esta segunda posición. Por lo tanto, yo como observador colocado en el origen O sub 1, vería al punto B en el mismo lugar que lo estaba viendo cuando estaba en la primera posición, ubicado acá en O sub 1, y vería el punto B en la misma posición respecto de mi eje I1. ¿Por qué? Porque mi sistema X1 y 1 ha rotado al pasar de acá a acá con